Víctor Manuel Daza, mi abuelo paterno, nació el 11 de agosto de 1940 en la ciudad de Bogotá. Su padre se dedicaba al comercio en el centro de la ciudad. Cuando tenía 7 años, tuvo que vivir un episodio que marcaría no solamente sus años de juventud, sino también la historia de Colombia. Esta historia parte a mi edad de 7 años. Fui espectador de todo lo sucedido el 9 de abril de 1948 a raíz de la muerte del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Hecho ocurrido el 9 de abril a la 1:10 de ese viernes que fue fatídico para Bogotá. Nosotros estábamos viviendo en esa época, nuestra casa quedaba carrera 11 con calle Tercera, relativamente cerca a los sitios donde sucedió todo, que fue el sector del centro de Bogotá. Yo estudiaba en el Colegio de la Presentación, que estaba ubicado en la carrera quinta con calles novena a décima. Esto quedaba pegado al Palacio de San Carlos. A raíz de la conmoción que se empezaba a vivir, Víctor nos cuenta cuál fue la reacción en su colegio y qué vio por las calles bogotanas ese día. La preocupación por las monjitas de la Presentación era sacarnos de ahí a raíz de eso. Cada mamá o papá se hicieron presentes y fueron llevando a cada uno de sus hijos hasta sus casas. Ese 9 de abril mi mamá nos recogió en compañía con mis hermanas, que estudiábamos todos en el mismo colegio, y nos desplazamos hacia nuestra casa, y en el trayecto nos tocó hacer un recorrido por la carrera sexta y séptima hacia el sur, calle Cuarta, donde quedaba una iglesia que habían tomado los que estaban en revuelta. Allí habían instalado una ametralladora desde la torre de la iglesia, a todo el que pasaba le disparaban. Creo que en ese sitio se presentaron demasiadas muertes. En el centro se presentaron saqueos a todo el comercio. Yo tengo los recuerdos de ver gente que llevaba cajas con sombreros, piezas de paños, ropa, de las cigarrerías sacaban enlatados, y tengo muy presente una persona que entró a una joyería y se apoderó de una cantidad de relojes que se los colocó en el brazo. Otro delincuente de esto llegó con un machete, le cortó el brazo y se llevó el brazo con los relojes. También recuerdo mucho porque nuestro único medio de transporte era el tranvía. El tranvía pasaba media cuadra frente a la casa de nosotros y era nuestro transporte, y para nosotros fue bastante doloroso ver cómo fueron quemados la mayoría de los tranvías. Los eventos impactantes no solo ocurrieron ese día, sino también los días que le siguieron. No recuerdo exactamente, pero creo que el día 13, que ya la situación se había calmado, mi mamá nos llevó a visitar a un tío que vivía en la calle 23 con carrera 19. Esto es cercano al cementerio central. Entonces, desde la casa de él veíamos cómo llegaban las volquetas llenas de muertos y iban apilando, haciendo torres de 6, 7, 8 muertos, uno encima de otro, unas grandes filas que no eran incontables. Pues esos recuerdos no se me van a olvidar a mí nunca, porque pues los viví. Y para Víctor, los hechos desencadenados desde el 9 de abril marcaron los siguientes años de su juventud y de su vida. También fui testigo del incendio del colegio donde posteriormente entré a estudiar, que fue el Instituto de La Salle, que quedaba en la calle 11 con carrera primera. Este incendio fue ocasionado por las turbas incitadas por los medios de comunicación de la época, que decían que los hermanos cristianos, que eran los que dirigían el Instituto de La Salle, poseían armas y que iban a disparar contra el pueblo, por lo cual
se trasladaron e incendiaron el colegio. A los 2 años, curiosamente, yo entré a estudiar a ese colegio como interno. Me tocó vivir y participar en la reconstrucción del colegio, cargando ladrillos, trasladando carretas. Fue bastante difícil los 2, 3 primeros años mientras el colegio se restableció, pero me quedaron gratos recuerdos de eso. Jorge Eliezer Gaitán fue un político disidente liberal muy apoyado en las elecciones de 1946. Era un candidato fuerte para ser presidente del país, el primer presidente en años en no pertenecer oficialmente a los partidos liberal ni conservador. Gaitán era una persona que casi todo el mundo lo admiraba. Él tenía mucho arraigo dentro de las clases obreras, populares de Colombia. La muerte de él, pues, fue el detonante de toda esta violencia. El asesinato de Gaitán es tan solo uno de los incontables hechos violentos que han ocurrido a lo largo de la historia del país. La recurrente y aparentemente inevitable violencia en Colombia ha afectado la vida tanto de mi abuelo Víctor como las de muchos otros millones de colombianos de una u otra forma. Es indispensable conocer las experiencias de aquellos que nos rodean y aprender de ellas para que no vuelvan a ocurrir. Como colombianos debemos luchar contra todo lo que en el pasado nos ha llevado a derramar sangre.